Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite por tu estación www.radiouta.com los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana. También recuerden que a las 11 de la mañana podrán vernos en nuestro canal de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Damos la bienvenida con mucho gusto a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a París Paredes, director de producción de este programa. En la voz les saluda Toika. Pues en esta ocasión nos acompaña una muy querida amiga ya de este programa, amiga personal y amiga de este programa, Maru López Bru. Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, mi querida Toika, pues estoy muy tranquila, muy contenta y muy agradecida de que nuevamente me invites a tu programa. Ya tienen 5 años, me decías el otro día, de estar al aire haciendo estos encuentros. Entonces, pues ser parte de esta experiencia contigo me encanta y hoy de un tema, y ya vas a decir que pues es mi pasión y mi profesión. Así que muchas gracias por estar aquí y un también enorme saludo a Carlita, que siempre es tan atenta y tan eficaz para mover los controles y la coordinación. Aquí estoy para ti y para todos y todas quienes nos escuchan. Sí, muchas gracias. Pues sí, saludos a nuestro auditorio, a nuestras seguidoras y seguidores que están al pendiente de estos programas. Sí, justamente tenemos ya más de 5 años de transmisión ininterrumpida. Es decir, por aquí estuvimos transmitiendo cuando los tiempos del COVID, por aquí hemos estado transmitiendo antes de que llegara Claudia Sheinbaum a presidenta, hoy que es presidenta, es decir, hemos estado en todos los momentos históricos de nuestro país, de nuestra sociedad, de las mujeres en estos 5 años. Maru, pues bienvenida. ¿Qué nos tienes para hoy? Tenemos un programa que le hemos titulado, que nos hemos titulado, Hablemos de coche. Así que, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, después de tu interés y tus preguntas y preguntas sobre el coaching, como nos hacen mucho tiempo, mucha gente, pues hoy lo que queremos y lo hemos preparado juntas es hablar del coaching como una profesión emergente. Es una profesión emergente. ¿Y por qué es emergente? Porque tiene poco tiempo. Dura frente a otras carreras y otras profesiones, como la medicina, imagínate, desde los griegos o antes, ¿verdad? La filosofía, la psiquiatría, el derecho, por ejemplo, también una profesión enorme, grandísima, de muchos años. Bueno, esta es una profesión emergente que nació más o menos alrededor de los años 60, por ahí así, ya como una profesión que se estudia, que se califica, que se certifica y que tiene unos objetivos y un propósito muy concreto, pues que es acompañar o entrenar a la gente, a los equipos, a los grupos, a las personas, muy fácil para ir del lugar donde están al lugar a donde quieren llegar. Ese trayecto, ¿verdad? Ese trayecto se llama coaching. Es un proceso de coaching. Maru, pues yo quiero comentar con nuestro público que justo ya has estado con nosotras, con nosotros en este programa, en Sonora Encuentro Feminista, y les quiero recomendar a el público que nos escucha y que nos mira también en YouTube, que pueden mirar los videos y o sea, el programa completo en video y en audio en YouTube. Tú apareces ya en fechas anteriores apoyándonos en diversas situaciones justamente para llegar de donde estamos a donde queremos llegar. Y has traído acá ya experiencias, has traído ya estos apoyos, estos ejercicios de coaching. Pero antes de continuar, te quiero pedir
que nos digas, ya nos has dicho que es el coaching, una profesión emergente. ¿Y quién es Maru López Brun, coach? Mira, yo soy una coach que para empezar, cuando yo escuchaba la palabra coaching y coach, como que coach no me causaba tanto ruido, porque hemos estado acostumbrados a escuchar en los deportes que hay un coach o una coach, ¿no? Y muy comúnmente, por ejemplo, en el fútbol americano, hablan, el coach está aquí, el coach dijo, la coach dijo. Bueno, en el fútbol americano no hay tantas mujeres coach, que por cierto, este programa de eso se trata, de promover el empoderamiento y la participación de las mujeres, y yo lo tomo muy en cuenta. Y el coaching también sirve para eso. Ahora, me caía como un poco gordo la palabra. Cuando me dijeron, ay, ¿no quieres hacer un proceso de coaching? Dije, ay, no, no, como que no me late. Pero entré a partir de un quiebre. Nosotros le llamamos en coaching, ahí tiene su terminología, y no decimos, por cierto, ahí vamos a ir empezando a hablar de distinciones, no decimos que tienes un problema. Cuando oímos la palabra problema, ya estamos viendo 50,000 cosas complicadas que no podemos atender, que nos estresan, que nos ponen fuera de foco, que nos dan temor, que si vamos a salir de eso, que si no, que la vida está llena de problemas, que es de la vida y como se dice en la programación neurológica, lingüística, pues las palabras no son inocentes, tienen significados. Y la palabra problema te pone en la mente en una situación. Eso, complicada, difícil, ya no puedo hacer otra cosa. Entonces nosotros hablamos cuando tienes algo que te detiene, que se rompe la transparencia, que se rompe la normalidad con la que vives y aparece algo que te rompe eso, lo llamamos un quiebre, como si fuera también a decir una curva. Porque mira, vamos a hablar un poquito con metáforas. ¿Te parece que usemos algunas Sí, metáforas para adelante. hacer? Porque Claro el que sí, coaching adelante. las metáforas. Entonces, cuando vas en una carretera y ya no vas para dónde, resulta que hay una curva. Y esa curva nada más dice que no puedes seguir derecho, pero que el camino sigue. Y a lo mejor esa curva es muy complicadita, pero sigue el camino. Y esto es un poco como el quiebre. El quiebre es algo que te rompe momentáneamente tu estabilidad, tu tranquilidad, pero se puede saltar ese quiebre, se puede atender, se puede habitar, se puede aceptar y se puede gestionar, transformar. A ver, ¿por qué me pasó tal cosa? Te cuento esto para decirte quién es Maru. Me preguntaste quién es Maru la Sí, coach. Pues es sí. alguien que a partir de un quiebre importante en mi vida, por cierto, en el trabajo, digamos, social o político, me desestabilizó, yo no sabía para dónde ir, toda la gente a la que le preguntaba en lugar de ayudarme me enredaba más, porque todo el mundo opinaba cosas diferentes, porque fue un momento muy difícil y alguien, una muy amiga querida mía, me dijo, deberías de estudiar coaching y deberías de, y dice, ay, con lo gordo que me cae, bueno, tú ve, yo te sugiero que vayas a tomar coaching, que tomes un curso y que empieces y que te va a servir porque ahorita algo te tiene que ayudar para salir de ese quiebre. Yo no sabía que se llamaba quiebre, sino de esa bronca. Nosotros decimos de esa bronca para acabar pronto, ¿no? Que por cierto, bronca pues inmediatamente te lleva a un pleito, ¿no? Sí. Bueno, entonces me metí a estudiar un coaching ejecutivo, por cierto, que era para las empresas y que se llama Meta Coaching, de un importante ejecutivo norteamericano que se llama Michael Hall, y él escribió todo esto que tiene que ver con cómo podemos trabajar en las empresas. Y lo estudié y me fascinó, Toika. Me fascinó porque yo estaba ahora sí que con mi quiebre, y en el propio estudio, que fueron como unos 8 meses, fíjate, tanto estudiar, no crees que es estudiar una semana, fin de semana,
como muchos anuncios en 20 horas, vuélvete coach. No, no se puede, porque estamos hablando con la vida de las personas y la vida de las instituciones. Entonces estudié todo ese tiempo con maestros maravillosos que quiero mencionar aquí, Paco Merino uno y el otro Omar Salom, que me llevaron y que ahí yo llevé mi quiebre y pues resulta que en lugar de ser el gran quiebre que yo pensaba, era uno más de muchos que estábamos ahí. Eso me bajó la presión del quiebre. Segundo, empecé a ver posibilidades. Tercero, algo muy importante, el quiebre y el tema que yo iba platicando en esa formación no se veía desde el lugar de los juicios. Nadie tomaba, y eso fue un aprendizaje en grupo, dejar los juicios a un lado. Entonces nadie decía ni pobrecita, ni qué mala onda, ni qué bueno, ni qué feo, ni qué grave. No se veía así. No lo tratábamos así y yo aprendí a dejar todos esos juicios a un lado para entender el quiebre, aceptarlo y gestionarlo. Y a partir de esa formación que yo entré para resolverlo, en lugar de haber entrado a un proceso por la, digamos, por la sugerencia de mi amiga, pues cuando pasaron los 7, 8 meses, resulta que ya era yo una coach certificada. Y esa es la coach. Entonces, para contestar muy concreto, ¿quién soy? Soy una coach, una mujer ya mayor, porque no soy una chava, que había tenido una vida muy larga, intensa, primero como con mi primera profesión, que fue el trabajo social, el desarrollo humano y todo lo que tiene que ver con el trabajo comunitario, político, y después que se formó para acompañar a otros y a otras cuando se encontraban en una situación como la que yo había pasado. Cuando yo salí y dije, ay, ya lo estoy resolviendo, ya no me importa lo que me digan, o lo puedo gestionar y me siento empoderada, porque dije, pues yo soy de aquí y yo quiero hacer eso y yo quiero acompañar a otros y yo me quiero formar, me quiero dedicar a esto, ya como una profesión. Y seguí estudiando en otras escuelas. Fíjate que me resulta de esto que nos compartes una primera pregunta, Maru, con respecto al quiebre. Las personas que se acercan a buscarte, hablo, por ejemplo, en lo individual, ¿no? Si una persona te busca, esta persona debe de traer identificado su quiebre, su problema, su bronca. En el coaching le llamas quiebre. O la persona puede expresarse como que, ah, tengo algo que no, que me hace que no me vaya bien, o algo que me hace sentir mal. ¿Cómo es esta identificación del quiebre? Bueno, cuando las personas llegan conmigo como coach, pues no llegan con un quiebre porque no saben que a ese atorón, a esa bronca, a ese problema, a esa complicación por la que están pasando, nosotros y nosotras en el coaching les llamamos quiebre. Ella viene y me dice, tengo una bronca porque estoy aquí y porque tengo una bronca. Muy bien. Estoy aquí porque traigo una complicación, porque estoy atorada, porque estoy deprimida, porque no sé qué hacer, porque tengo que tomar una decisión, porque la verdad es que las decisiones cuestan mucho trabajo tomarlas, porque siempre quisiéramos tomarlas con la seguridad de que lo que digamos va a ser perfecto y no es así. Ninguna decisión tiene el 100% de garantía. Entonces después nos arrepentimos y uno de los procesos de gestionar es aprender a no arrepentirte, sino aprender de esa experiencia, porque si no metes la pata, como quien dice, no aprendes, no hay garantía de vivir en perfección la vida. Entonces la gente viene con un problema. Normalmente viene con un problema que una bronca o un problema o una complicación. Tengo una bronca. Muy bien, a ver, cuéntame, ¿de cuál es tu bronca? Y entonces ya te viene contando. Pues no sé, ¿qué se te puede ocurrir? Vamos a poner algo que no sea tan complicado. Me están invitando a un trabajo y estoy en uno muy bueno y no sé
cómo tomar la decisión. Entonces, pero yo lo quiero hacer, pero tengo, ¿cuál es la bronca? Pues que también ya se están dando cuenta en el nuevo trabajo y entonces, pues el otro día tuve una plática difícil y yo me quedé muy mal, me llamaron la atención y pues ya tengo un quiebre porque ahora resulta que como que tengo que tomar el nuevo trabajo. Entonces estoy aquí con eso. Normalmente, normalmente, este tipo de quiebres, cualquier quiebre con el que llegues, tiene una relación con otras actitudes iguales, casi siempre. Entonces vamos a ver qué es lo que te está inquietando en ese momento. ¿Qué es lo que hace que este momento sea un quiebre? Porque no todas esas decisiones son quiebres. Los quiebres son aquellos que te están complicando la vida. Entonces resulta que, bueno, pero está padre que te vayas al otro lugar. Sí, pero ya tengo problemas con mi esposa porque no se quiere ir. Por ejemplo, si me tengo que cambiar de casa. Y entonces ya la decisión se me convirtió en un quiebre, porque anteriormente no tenía ninguna complicación y con mis hijos. Y ahora resulta que se me está convirtiendo en un problema. Entonces, vamos a analizar, vamos a preguntar, vamos a reconocer. ¿En qué se basa el coaching? Fundamentalmente es una conversación a base de preguntas y no de decisiones tomadas por el coach, porque partimos de un principio fundamental en el coach. La respuesta, todas las respuestas y las mejores respuestas están en el coachee, que así le llamamos, es decir, en la persona que viene a buscar. Ella tiene la solución, no yo. Pero el proceso del coaching implica entrar en un camino donde esta persona, a base de las preguntas que yo le haga, va a descubrir cuál es el camino a seguir. Su respuesta está ahí, pero a veces hay un montón de cosas alrededor que no le permiten tomarla con libertad. Entonces, eso es lo que pasa. De hecho, regresando a mi experiencia, esa que me llevó a un quiebre, fue porque yo tomé una decisión, fíjate, una decisión para estar en un lugar donde no quería estar. Pero me vi como forzada por todo el ambiente de que es lo mejor para ti, no, vete para allá, Qué fuerte. es muy importante lo que puedes hacer, es una gran oportunidad. Y dije sí, primer punto. Segundo punto, y estoy hablando de mí, yo entré con la confianza absoluta, sin preguntar. Por ejemplo, no sabía qué implicaba eso, no sabía si podía tener oportunidades, pero yo puse mi confianza absoluta en el grupo que me estaba invitando y no pregunté. Y cuando ya tomé la decisión, resulta que un montón de preguntas que tenía me daban respuestas que no me gustaban, pero ya no me podía regresar. Entonces viví ese espacio con muchas contradicciones. ¿Para qué me vine? También que estaba, por esto me pasa lo que me pasa, porque de hecho era cierto, ¿no? Bueno, pasa el quiebre, pasa un enredo tremendo en el que me vi envuelta. Entonces, con mayor razón, pues el quiebre está peor, porque dices, pues sí, si yo cuando estaba tomando la decisión, yo no quería, pero ahí voy con todo el montón porque era lo que convenía y resulta que, ¿para qué me metí en eso? Entonces, el coaching, ¿a qué me sirvió? ¿Para qué me sirvió? Me sirvió para entender por qué había tomado la decisión. Si yo era víctima de todo el mundo, porque yo había decidido sola. Y entonces no empezar a buscar culpables en los demás, que para qué le hice caso y esta para qué me metió y el otro para qué me boletó. Y pues eso me bajó de saber que nadie me había boletado, que la decisión yo la tomé solita y no podía echarle la culpa a los demás. Y que al no echarle la culpa a los demás, lo que tenía que encontrar es el camino para brincar. Hasta que llegas a un momento que dices, bueno, pues bienvenido el quiebre, fue doloroso, fue fuerte, fue complicado,
pero qué enseñanzas me dejó. Y con esas Fíjate enseñanzas, que, después de trancazo, por así decirlo, perdón, con esas enseñanzas das unos brincos, das unos saltos, tienes unos aprendizajes que te permiten ampliar, como decimos en coaching, tu capacidad de acción, porque no te va a volver a pasar. Te van a pasar otros, pero esos ya no. fíjate, Maru, que qué bien que nos das este relato tan detallado, porque estoy pensando, bueno, tú has mencionado algo ya en esta charla, que también a través del coaching se atiende, y el caso tuyo es un ejemplo de ello, se atiende los procesos o el proceso de empoderamiento de las mujeres en su toma de Claro. decisiones hacia el cambio. Y entonces te quiero preguntar, fíjate, una de las situaciones que están más presentes en estos quiebres, ¿no? En estas broncas, en estos problemas de las mujeres, tienen que ver muy mayormente, con mucha frecuencia, con situaciones de violencia. Con el coaching también entras a despejar este quiebre, a atender este quiebre. Bueno, este tema de la violencia en las mujeres y en general, en la niñez, en los hombres incluso, hay hombres que han sido violentados por su padre, que han sido violentados por el maestro, que han sido violentados desde chicos. Es un tema complicado, difícil, complejo, pero el coaching puede ayudar en determinados espacios, en determinados casos y a lo mejor hasta determinado momento, pero a veces, y tengo que ser honesta en esto para que todo el mundo sepa, porque me van a oír muchos, hay cosas que se resuelven con el coaching y hay cosas que el coaching no puede resolver. Por ejemplo, cuando ya esta violencia está ligada a muchas cosas de la infancia, muchas experiencias, a un daño muy fuerte, tenemos que ir a otro espacio, que pudiera ser el de la psicología, que en sus diferentes características de la psicología, ¿no? Porque hay psicoanálisis y hay otro tipo de psicología que atiende estos casos. Pero en principio, sobre todo, en aquellos casos muy comunes, porque tú y yo somos feministas y hemos trabajado con muchas mujeres, en aquellos casos muy repetidos, muy comunes, en que las mujeres siempre están en el papel de víctima, de soy víctima de todo mundo, soy víctima de esto, soy víctima de los maestros, soy víctima, yo no puedo con eso, yo nunca aprendí, en esos casos sí. Y a veces es un proceso individual y a veces es un proceso grupal, donde por eso son tan importantes las redes y los círculos de empoderamiento donde están un grupo, no de 50, porque entre 50 está difícil establecer una relación cercana, íntima, pero donde sí se pueden hacer grupos de 6, de 12, y entre todas, ese grupo que han vivido situaciones similares, aprendemos a salir adelante y aprender unas de otras para superar este tema de sentirnos víctimas, de sentirnos que no valemos, de sentirnos que no nos podemos empoderar. Entonces, sí, la respuesta es, en muchos casos se pueden atender ese proceso de empoderamiento de las mujeres, que es en principio el escudo, digamos, o la fuerza para decirle basta a la violencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, una, una herramienta, un aprendizaje en el coaching, que es en las conversaciones, aprendemos la fuerza y el aprendizaje de la declaración, decimos, del no. Una declaración del no. Aprender a decir no, no voy, conmigo no, yo no entro a eso, no quiero, no me gusta, no cuentes conmigo, porque nos da miedo decirle a alguien, los papás, el maestro, el marido, el novio, que no. Y ese es todo un proceso para aprender
Y a veces también para aprender a decir sí. A mí sí me gusta esto, sí puedo estudiar, sí puedo hacer dos carreras, sí puedo trabajar. Entonces, esas declaraciones que se convierten en nuevos hábitos, romper creencias para sustituirlas por otras creencias que son para potenciar tus talentos y tus decisiones y tu poder, valga la redundancia cuando digo potenciar el poder, bueno, pareciera un pleonasmo, pero vamos a despertar entonces el poder que sí tienes adentro y ahí sí hay un proceso que puede empoderar y bajar la violencia. Así es. De entrada, en este proceso de coaching, pues se fortalecen las decisiones. Igual y no solo se fortalecen, se da pie a que nazcan las decisiones y a que se fortalezcan y a que se ejecute, ¿no? Y a que se Este es un ejecuten y a que gran se avance, valoren. Exacto. sí, es un gran avance en las mujeres que están en los ambientes de violencia, sean en los diferentes ámbitos, en el familiar, en el laboral, etcétera. Maru, y justo que también te quiero, me viene a la mente, te quiero preguntar, no sobre los tipos de coaching, esto en un siguiente momento, sino sobre las situaciones, que nos hagas como un mapeo general, ¿no? O sea, yo sé que y como estamos hablando de la vida misma, pues son todas las situaciones, pero que tú nos hagas como un recorrido de cuáles situaciones se atienden a través del coaching. Bueno, se Duelos, por atienden ejemplo. todas aquellas donde hay un quiebre, uno. Se atienden todas aquellas donde hay un proceso de fortalecer, por ejemplo, un equipo, ¿no? Ahí hay que hacer un trabajo de fortalecer un equipo en situaciones muy concretas. Se atienden, por ejemplo, en una situación de crisis. En ciertas situaciones de crisis, con un proceso de coaching grupal, con un proceso de coaching, además de ciertas sesiones personales, uno por uno, se puede atender esa situación. Ahorita, si quieres, hablamos de algunos casos. Se puede atender los casos de quiebres personales, de alguien que de verdad no sabe cómo hacerle con un hijo, de no sabe cómo hacerle con un marido, que no sabe cómo hacerle, muy común es con el hijo, ¿no? Cuando los hijos crecen y ya vienen de algún quiebre de la familia y tienen situaciones complicadas con el papá o con la mamá y la mamá entra en un proceso también de codependencia, de culpa, de que cómo le voy a decir que no, cómo le voy a decir que se vaya de la casa, si ya no quiere me está amenaza y amenaza y que, ¿cómo le voy a decir vete de la casa? Pues es como que lo estoy corriendo. Esos atrevimientos son muy difíciles de tomar y a mí me ha tocado acompañar sobre todo a mujeres, porque he sido más coach de mujeres que de hombres, pero también he sido de hombres, pero acompañar a las mamás, y ahorita me acordé de una frase de Rosario Castellanos que dice que nos han sembrado a las mujeres el valor enorme de la abnegación. Las madres cuando son abnegadas son unas reinas, son las mejores madres del mundo, las que dejan todo. Entonces, no, esto lo estoy diciendo yo, lo dijo Rosario Castellanos 1971 en un discurso. Y ella lo desmonta, porque dice, la abnegación es una virtud loca que hace que las madres se vuelvan unas sacrificadas por los hijos y después de eso tiene un círculo muy complicado, que además se puede cobrar. La abnegación al final de cuentas se cobra. Decía Rosario Castellanos, aquí en los procesos de coaching lo vemos. Una madre puede decir, no, mi hijo ya tiene 18 años, se quiere ir y me amenaza que se va a ir con el papá, que se va a ir de la casa, que ya no quiere estar acá. Y pues no, yo no puedo dejar de pensar en él todos los días, cada minuto. Ese es un proceso difícil y a mí me ha tocado que compañeras lleguen a la decisión sintiéndose acompañadas de decir, sí, lo voy a decir y no me va a chantajear más. Y es muy doloroso, pero entonces viene la pregunta, ¿qué es más doloroso para ti?
para ti, porque el centro eres tú. Para mí como coach, no es tu hijo, él no es el que está aquí, eres tú. ¿Qué es más doloroso? Que se vaya y te va a hacer sufrir, o que todos los días esté aquí amenazándote, descalificándote, que no alcanza para nada, todo lo que haces no le alcanza para nada, que te está haciendo reclamos. Eso no te da sufrimiento, sí. Entonces, ¿cuál de los dos sufrimientos quieres soltar? Y al final de cuentas, esta compañera, que es un caso de éxito, digamos, finalmente dijo, lo lamento muchísimo, pero no me voy a quedar aquí. Y se fue. Y se fue de la casa finalmente en una situación un poco compleja. Ella le duele, pero dice, ¿sabes qué? Puedo dormir tranquila. Antes no podía dormir tranquila, porque todos los días eran amenazas, llegadas tarde, pleito, tras pleito, tras pleito, tras pleito. Mi hijo tenía 21 años, o sea, ya no podía, tenía la obligación de cuidarlo, pues, por ponerte un caso. Entonces, ese es un tema de un caso personal, por ejemplo. Qué interesante y cuántas, pues cuántas reflexiones nos haces tener en este momento, pero sobre todo, como también ventanas abiertas, nos muestras ventanas abiertas, puertas abiertas. El coaching, en este proceso de coaching, se logran abrir puertas y ventanas y también cerrar, seguramente, ¿no? En la toma de decisiones. Ahora que nos has compartido un caso personal, un caso de una persona, también nos has ya comentado que con el coaching se atienden situaciones, quiebres de grupales. ¿Nos puedes compartir de alguna experiencia, Maru, que hayas tenido al respecto? Quiero compartir, a ver, sí, varias grupales, pero te quiero compartir aquellas donde realmente se vio la intervención. Estoy recordando eh, en el terremoto, porque fue un terremoto que vivimos en 2017, que dejó esta ciudad de Sí, México y otras muchas, pero en esta ciudad, patas para arriba, con todo lo que vivimos, con unos derrumbes tremendos, con la gente en la calle, porque se tuvieron que salir de los edificios y todo. Mira, por azar, no por azares del destino, sino por el reconocimiento del trabajo que yo estaba haciendo, en la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México y Fomento Económico, eh, pues platiqué con la secretaria y ella estaba muy impactada porque la secretaría sufrió un quiebre y un impacto muy fuerte porque todo el edificio donde estaban quedó muy mal, pero no se cayó. Pero el edificio estuvo muy mal y además alrededor de donde estaba el edificio hubo muchos derrumbes, hubo edificios que no quedaron en pie y eso también impactó. Afortunadamente, dentro de todo, en toda la secretaría y en los alrededores, cerquita, no hubo muertos. O sea, eso no pasó, pero sí pasó que se quedaron sin las oficinas, pero además en sus casas también había pasado problemas. O sea, mucha de la gente que estaba ahí tuvo el problema en su secretaría, en su lugar de trabajo, se quedaron sin lugar de trabajo. Pero cuando fueron a buscar a sus casas, en sus casas también había habido en diferentes familias quiebres tremendos y consecuencias tremendas del temblor. Entonces, bueno, digamos que se rompió la secretaría, unos fueron para un lado, otros fueron para otros, para su casa, haciendo trabajo en su casa. Era muy difícil sostener el trabajo de esa secretaría y de muchas, pero a mí me tocó esta. Entonces la secretaria me propuso que hiciéramos un proceso de coaching para poder vivir y gestionar eso porque no lo habían vivido las personas que estuvieron en ese edificio. Había otros edificios, pero en ese edificio principal no habían contado, no habían platicado, no sobre lo que les había pasado. Porque además la secretaria no se podía parar, tenía que seguir. Entonces a mí me contrataron para hacer ese trabajo con la gente que estaba, digamos, en los lugares de la toma de decisiones y que tenía que sostener a otras personas, ¿no?
que eran los jefes, los directivos, pero fue interesante porque la convocatoria se hizo para todo el mundo. No dijeron a fulano, perengano, los directores, luego los directores de área, no sé qué, sino que dijo, desde aquí hasta acá se pueden inscribir. Y fue quien quiso. Hicimos un taller, unos talleres como de unas 20 horas más o menos, quizá, de 3 en 3, ¿no? Segmentos de 3 horas en un día, otras 3 en otro día, para poder gestionarlo, porque en una sola no se puede. Te tienes que ir a reflexionar y regresar con las respuestas. Bueno, se inscribieron como unas 75, 80 personas, entre los cuales estaban los directores generales, el director de recursos humanos, por ejemplo, el director de recursos materiales, que le tocó subirse en el edificio del Resquebrajado a rescatar las pocas cosas que quedaron allí. El de recursos humanos tuvo que ayudar a bajar a toda la gente, calmarla, y además era el primer día que había tomado su puesto. Entonces, estaban dándole el nombramiento cuando empieza el temblorzazo, y ahora sí que, a ver, compañero, usted al frente. Y pues como que, ¿qué hacía, no? Y además estaban todos pensando, ¿y en mi casa cómo estarán? Bueno, yo hice ese trabajo con ellos y el trabajo personal. Como para decirte en dónde estuvo el éxito, una, que todas, al final, no lo di yo sola, estuvieron conmigo 2 coaches más, muy importantes y muy profesionales con quienes yo he trabajado, estuvimos los 3. Pero una de las cosas fue que decían, por fin podemos hablar de lo que vivimos ese día. Porque en nuestra casa, pues no podemos platicar mucho, porque entonces les da más miedo y les da más preocupación, y entonces yo llego a la casa con todo lo que ahí pasó, pues cuento algunas cosas, estuvo así, qué bueno que estás vivo, pero no lo quiero, no, decían, no quiero complicar más, y además no puedo llevar los casos de la oficina por una cuestión ética a contar allá. Bueno, entonces no lo podían decir. Segundo, quedaron unos por acá, otros por allá, y había temas que decían, por ejemplo, las mujeres, porque a ti te gusta el tema de las mujeres. Las mujeres me decían, las que nos quedamos en la casa, que muchas veces antes decimos, ay, hoy mañana voy a pedir un día económico para quedarme en mi casa, y al otro día voy a decir tal cosa para poder hacer algo en la mañana. Ya no se querían quedar en la casa, porque ¿sabes qué pasó, Toika? Que les fueron a dejar todas las tareas de toda la familia porque estaban en la Sí, casa de las mujeres. Y las mujeres estaban trabajando, y entonces ahí pudieron hablar y pudimos gestionar que ellas pudieran el freno. Porque decía una, es que mi hija viene y me deja los hijos todos los días, porque soy la abuela. Entonces ahora resulta que tengo mi trabajo remoto de la secretaría y tengo que estar atendiendo a los niños, ir por ellos, me los traen. ¿Qué es esto? Yo ya no aguanto estar aquí, me quiero regresar a mi oficina, y no había oficina. Ese es otro trabajo que les ayudamos, y que fueron descubriendo que tenían que decir, no, aquí nos repartimos las tareas, pero yo no soy la abuelita abnegada que dejó de trabajar y estoy acá, pues yo estoy haciendo un trabajo. Esa fue una de las cosas que se gestionaron. Algunas que no se podían hablar con otras, que decían, yo nunca hubiera hablado con aquella. Hay un proceso que se llama, una herramienta que se llama las conversaciones pendientes. ¿Qué conversación tienes que tener con alguien que no has hecho? Y ahí lo vimos. Y entonces igual me decían, mira, yo no tenía el valor de ir a platicar con mi compañera tal, pero esta cosa en la oficina no se va a resolver si no hablo con ella. Entonces, con lo que acabamos de aprender acá, voy a ir a conversar con ella, porque yo hace mucho que quería hablar con ella. Hicieron las conversaciones pendientes. Y bueno, todo un tema con Rafael Calvet, que fue el que trató el tema de las emociones, todas las emociones que habían estado ahí. Y para terminar de contarte este caso, te puedo decir que en las sesiones personales, los directivos que vivieron un estrés enorme, llegaron y lloraron en estas sesiones, de todo lo que habían, de la desesperación que vivieron, de todo lo que había pasado, de lo que seguían teniendo que resolver con una secretaría que tenía oficinas por todos lados, 20 por acá, 10 por allá, 4 por allá, los otros en su casa. Bueno, eso fue un caos, y así estaba toda la ciudad. Entonces ellos decían, alguno me dijo, ay,
tengo ganas de llorar, pues llora. Es que de verdad que todo lo que hemos estado sosteniendo y viviendo acá, yo no lo había podido llorar. ¿Y por qué no lo puedo llorar? Por ese tema de que los hombres tienen que sostener, no pueden llorar, no pueden ser niñitas, no pueden ser vulnerables. Y entonces le digo, bueno, pero es que te va a dar un patatús. Ahora sí que un día de estos te va a dar un patatús de tener concentrada toda esa emoción. Ese es un caso que pudimos llevar, que me tocó estar, que fue todo un privilegio y que al final de cuentas la secretaria al final decía, Maru, ¿qué les hicieron? ¿Cómo hicieron? Porque después de 4 o 5 meses que pasó el temblor y que aquí era una situación muy difícil de podernos comunicar unos con otros, pues ahora esto está más ligero. ¿Y por qué está más ligero? Porque les dimos aprendizaje sobre las habilidades que tenemos como seres humanos para poder gestionar, manipular, manejar las situaciones con tranquilidad, con menos estrés, aceptando y con las herramientas que tenemos como poder conversar, como poder quedarte solo, cuando estás solo, no estás solo, estás contigo, ese es otro aprendizaje, y poder superar ese como, como hoy express que había de tanta emoción de lo que se había pasado enormemente. Y bueno, pues sabemos que eso fue en todos lados. Yo no sé si en otras instituciones y organizaciones les dieron un acompañamiento de coaching o no, o alguna otra herramienta. Pero en la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, la secretaria García tuvo esa visión de decir, porque ella misma estaba impactada, todo el tiempo decía, es que estamos vivos, es que estamos vivos después de lo que vimos, incluso vieron caer un edificio, creían que todo el mundo estaba muerto y no se había muerto nadie, pero la impresión de ver caer todo un edificio, pues es aquí, vamos a ir a levantar a la gente con palas, ¿no? Y además teníamos el recuerdo del otro terrible terremoto del 85, donde fue así. Bueno, ese es un éxito, por ejemplo, o un caso del que me estás preguntando y que te estoy dando un Sí, ejemplo. pues sí, ante esta situación tan trágica, ese sismo del 17 fue tremendo y cayeron tantos edificios. Esa institución está ubicada en el centro, en la zona centro, y ahí hubo derrumbes, como bien lo señalas, y se impactó todo el mundo. Y fíjate qué interesante pregunta planteas al final, ¿no? ¿Cómo hicieron las otras para resolver? Entonces, hace falta tanto esta visión, ¿no? De acompañamiento. Expresar la necesidad de acompañamiento es importante para, para tomar decisiones, para construir, para deconstruir y tomar y fortalecer las decisiones. Eh, Cuando tú hablas de cómo los, los funcionarios, los ejecutivos se presentaban, cuando hablas de los varones, y después cuando hablas de las mujeres, bueno, hablas de estos ejecutivos que se presentaron y lloraron, pudieron liberar emociones, pensamientos, ¿no? Temores, quiebres, pues. Pero también cuando hablas de las mujeres, cómo llega la carga de trabajo y hay que también ahí y como de delegar algunas actividades, repartir funciones, repartir trabajos. Estás hablando con esto que reconocemos tú y yo y las compañeras feministas, que es la perspectiva de género. Tú haces un acompañamiento, tú haces un coach con una perspectiva de género, reconociendo estas particularidades, estas construcciones sociales en las que se viven mujeres y hombres y que son diferentes para unos y para otras y que a veces sabemos que no funciona, ¿no? Que nos mantienen pues en un estatus, en una situación muy predeterminada bajo estereotipos que nos impiden en muchos casos el desarrollo personal, el desarrollo colectivo, la toma de decisiones, etcétera. Maru, y cuáles, ya nos has platicado situaciones, una situación personal y una situación de grupo? Y esto nos deja ver que trabajas, que con el coach, como tú como coach, trabajas, acompañas en diferentes ámbitos.
Entonces, esto me hace preguntarte, me lleva a preguntarte, ¿cuáles y o cuántos tipos de coach hay? ¿Cuántos tipos de este acompañamiento hay? Pues mira, hay muchísimas técnicas en el coaching, hay muchísimos enfoques, hay muchísimas incluso especialidades. Hay coaches que se dedican concretamente al trabajo de equipos en las empresas y que no hacen trabajo uno a uno, salvo en ese proceso del trabajo de equipo, porque a veces el trabajo de equipo son muchos ejercicios y muchos encuentros con los equipos, pero a veces hay que hacer un uno a uno con el coordinador, con el líder, con el jefe, para que haya también esa retroalimentación. Acordémonos, voy a recalcar que la palabra coaching significa entrenador, entrenar. Implica entrenar y es un acompañamiento. Entonces, ahí hay un proceso cuando vamos en el coaching de crecimiento. Y me preguntaste de los tipos. Bueno, hay diferentes. Hay un coaching ontológico, que es el que yo estudié, además del coaching ejecutivo y metacoaching, que tiene que ver con un creador que se llama Michael Hall y que, bueno, no me voy a poner a explicar aquí esto. A lo mejor un día invitamos a alguien para eso. Pero yo llevo un coaching ontológico. ¿Qué quiere decir ontológico? Acordémonos de la ontología. La ontología es el tratado del ser. Ontos, ser, logos, tratado. Entonces, este coaching ontológico, que es el que yo más he aplicado, más que el otro que estudié, tiene que ver con ver a la persona íntegra, completa, sin divisiones, ¿no? Y tiene un principio, ese coaching ontológico que dice que trabajamos desde todos los dominios juntos, porque no se pueden separar de los seres humanos. Y eso son las creencias, las emociones, el lenguaje y ¿qué más? Esas fundamentalmente, y el cuerpo, perdón, y el cuerpo, porque a veces no le damos la importancia al cuerpo que el cuerpo tiene en cada persona. Primero como, como la cápsula donde está todo nuestro ser. Cuando nos duele algo, nos afecta todo, las emociones, el lenguaje, no quieres hablar. Cuando tenemos una cierta emoción, usamos el cuerpo. Ahí cuando hacemos ese trabajo, hacemos muchos ejercicios que nos relacionan. ¿Cómo está relacionado? Que nos enseñan a relacionar. ¿Cómo está relacionado el lenguaje con las emociones? Porque estamos acostumbrados que las emociones solamente son en el corazón. Si yo pregunto en un grupo, dónde se gestionan, dónde nacen las emociones? Me van a decir en el corazón, pero no siempre. Por ejemplo, los dichos, y ahí empezamos a descubrir dichos. ¿Por qué decimos que una persona me cae en el hígado? Esta señora me cae al hígado. Y no dices, pues me cae al corazón, porque si todas las emociones estuvieran en el corazón, estarían todas. Y no. O tú dices, no la puedo tragar. Y relacionamos el cuerpo, una función del cuerpo, con una emoción que es no aceptación de X cosa. O me cayó como patada. ¿Y dónde son las patadas? Pues en diferentes partes del cuerpo, pero se dan con los pies. Entonces, aprendemos a relacionar que el cuerpo, aprendemos a descubrir que el cuerpo está relacionado con todas las emociones y que debemos atender y podemos atender todo. También a leerlo, Toika, porque cuando alguien está así mucho rato, hay que aprender a leer por qué está así, así, y sin hablar. Algo le pasa y el cuerpo nos está hablando. Entonces hay todo un trabajo en los tipos de coaching que se dedican al movimiento, al cuerpo. Y son coaches de cuerpo y movimiento fundamentalmente, sin dejar de trabajar los demás, pero están atendiendo los movimientos, que están atendiendo muchos ejercicios que tienen que ver con la expresión corporal, por ejemplo, y ahí está.
Hay otro coaching que se dedica, por ejemplo, a todo el tema de la salud, ¿no? Que van acompañando temas de sanación, de enfermedades, de atenciones especiales, etcétera. Y hay una especialidad con diferentes herramientas. Hay coaching grupales, como los que son en las comunidades, cuando se toman las decisiones en las comunidades, que si van a poner la luz, que si no van a poner la luz. Y yo hice un trabajo, por cierto, con el INE de trabajar este tema de la violencia en un coaching grupal, no de equipo, sino grupal, porque venían unos de acá, de acá, de acá, allá, en 4 municipios en Puebla, justamente para atender y ver cómo era el tema de la violencia hacia las mujeres en esos municipios. Entonces ahí usamos las herramientas y usamos, a veces todo el mundo dice herramientas, no, unas son las herramientas como un diario, un lápiz, un cuaderno, esa es una herramienta, pero también los aprendizajes, aprender a escuchar, hacer escuchatorios, ¿no? Son no solamente conversatorio donde la mayoría está sentada oyendo a los que están allá en el conversatorio, sino ahora con esta palabra de escuchatorio donde nos podemos hablar todos. Y el coaching tiene esas herramientas. ¿Cómo podemos hacer que en un auditorio de 200 o 300 personas todos hablen? ¿Cómo le haces para que todos hablen? Pues hacemos los grupos pequeños donde hay de 4, de 5, y todos van a expresarse. Cuando salgan de ese ejercicio, toda la gente va a decir, sí, escuché a unos y me escucharon. No, no solamente el auditorio, porque en un auditorio pueden hablar 4 o 5 y ya, los demás están callados. Pero hay aprendizajes, hay herramientas para hacer trabajos en equipo. Entonces, pues ya te dije ejecutivo, ya te dije, por ejemplo, grupal, en comunidades, ya te dije de salud, ya te dije de pareja, por ejemplo, quien se dedica al coaching para tratar el tema con la pareja. Y hay también, pues, diferentes técnicas, hay maestros, grandes maestros, hay que han desarrollado sus conceptos y que han desarrollado sus técnicas. Hay uno que a mí me gusta muchísimo y te va a gustar porque tiene que ver con lo que ahora es una política pública, pero que es un coaching que tiene que ver con el care en inglés. El care. ¿Qué quiere decir care? Quiere decir cuidar, ¿verdad? To care es Sí. cuidar. Entonces, Ujú. del to care se desarrolla toda una teoría y toda una forma de intervención para preguntarnos qué nos importa cuidar. Entonces, en una familia, cuando están discutiendo o en un equipo, cuando alguien se pone más para arriba, cuando alguien está en el jaloneo, es importante preguntarnos en este proceso, ¿qué nos importa cuidar? Ganar la Así batalla es. al precio que sea o conservar la armonía o conservar la plenitud de las personas, la felicidad, la alegría. Entonces hay todo un desarrollo en esa técnica, por ejemplo. Hay otro como Elena Espinal que habla muchísimo del futuro. Ahora siempre he estado hablando de construcción, esto es en las empresas, cómo creamos futuro. Y ay, a ver, ¿a qué significa eso? ¿Cómo creamos futuro? Y te lo digo muy corto, ella ha acompañado a grandes empresas a tomar decisiones, por ejemplo, si venden o no venden una parte de la empresa. A ese futuro me estoy refiriendo. O si compran la empresa de junto para hacerla más grande, en qué momento conviene. Y ahí hay aprendizajes de acompañamiento y herramientas, habilidades para poder como bolita decir todas las posibilidades, qué futuro quiero, cómo veo a la empresa en el futuro, si esto, si esto, si esto. Y eso es toda una técnica de la cual ella es especialista, muy fuerte, justamente tiene un libro que tiene que ver con el futuro, con la posibilidad de darnos cuenta que es el futuro. Maru, nos quedan 2 minutos. Yo te quiero pedir que nos digas cómo te ubicamos
cómo te localizamos, cómo podemos solicitar tu acompañamiento, en dónde te podemos, y también que nos digas cuándo nos volvemos a ver. Así que Bueno, nos quedan 2 minutitos, ah, perdón, pero ha a sido ver, una plática muy linda, nos aportas bastante, pero nos ha llegado al final. un correo, marulopezbrun@yahoo.com.mx. Esa es una forma. En Facebook, Maru López Brun. Digamos que les voy a decir que Maru López Brun, más que María Eugenia López Brun, sino Maru López Brun, les va a aparecer en diferentes maneras. Mis redes sociales están todas como Maru López Brun. En YouTube también tengo algunos podcasts y algunos programas que están ahí y los van a encontrar como Maru López Brun. Creo que eso es como una parte corta, fácil de encontrarme. Y, y bueno, tengo un WhatsApp que es del 55 40 10 84 70. Ahí también me pueden mandar un mensaje. Ahora, ¿cuándo nos volvemos a ver? Pues eso depende de ti, Toica, ¿qué quieres? No tanto de mí, por mí, a cada vez que me llames, pero no sé qué, qué, qué pretendes, qué quieres, qué hacemos. Yo estoy dispuesta porque me parece que es muy valioso. Y hay un tema para en estos 2 minutos. Yo quiero seguir un pensamiento de un gran coach con el que yo he aprendido mucho, que es Fernando Sáenz Ford, con el que he dado varias conferencias aquí en México, en el Senado, en el Congreso, que dice, hay que democratizar el coaching. O sea, que no sea un tema de que hay solamente los que pueden pagar mucho, solamente los que pueden ir a ciertas cosas, es muy caro. No, hay que hacerlo que la gente tenga posibilidades de tener este privilegio. Y para terminar, ahora sí, una advertencia, el coaching o una comentario. El coaching uno a uno, como son procesos para entrarle a temas concretos y no resolver toda la vida, pues son procesos cortos. Nadie se queda, no debe quedarse nadie en un proceso de coaching, digamos, de un año. No, son procesos que van de 12 a 18 sesiones para resolver ese, porque lo importante es que con este proceso la gente aprenda a resolver otros con las mismas herramientas. Qué bueno que lo señalas, fíjate, aunque el tiempo nos ha llegado, el final nos viene llegando, pero es una pregunta que quedaba pendiente. ¿Cómo son los procesos? Pero Maru, te queremos tener por acá, nuestro productor París Paredes nos dice, Maru, tiene que estar por aquí en Sor. ¿Qué te parece, Maru, que te veamos en unas poquitas semanas? Estaremos haciendo la publicidad para que nuestro público esté atento y continuemos en esta charla. Hablemos de coaching con Maru López Brun. Maru, ha sido un Yo placer tenerte aquí y encantada. seguir contando contigo. Esperamos que así Gracias, sea. Troika querida, gracias a París, que también he tenido el privilegio de estar con él alguna vez. Gracias a Carlita, que está siempre atenta, y pues gracias a Soror, felicidades por todos estos años. Y yo encantada, las veces que quieras podemos ir incluso pues abriendo espacios, invitando a alguien, comentando más concretamente sobre las diferentes posibilidades, conociendo a los grandes coaches que hay en México y en América Latina. Eso te ofrezco. Perfecto, muchas gracias. Pues bien, ha sido un gusto charlar con Maru López Brun, coach. Maru, esta plática tan extensa, te agradecemos, te esperamos pronto y despedimos con el gusto de tenerles en este programa, en su programa. Despedimos a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, también a París Paredes, director de producción de este programa. No olviden escucharnos el jueves a las 7 de la noche y el domingo en su repetición a las 11 de la mañana. Se despide en la voz Toica. Hasta pronto.